junto con otras personas, entre las que, por cierto, se encontraba el padre de Borges, llegó a proyectar la creación de una comuna anarquista en una isla del Paraná. Ricardo Piglia, que es el autor de esta novela que estamos analizando, y otros escritores recuerdan este episodio en un documental que puede encontrarse fácilmente en YouTube. De hecho, he puesto ahí la captura. Si buscáis en YouTube Macedonio Fernández, Ricardo Piglia, os va a salir. Bueno, en la isla aparece como una imagen del aislamiento del mundo. Y el propio Piglia señala en este documental que para Macedonio Fernández, que vivía de pensión en pensión y de habitación de hotel en habitación de hotel o motel, esos espacios constituían sus islas particulares. De hecho, se cuenta incluso que, de forma anecdótica, yo no sé hasta qué punto esto es cierto o es parte de la mitificación del personaje, digo que se cuenta que Macedonio Fernández padecía fotofobia y que, por lo visto, se encerraba en un armario para leer a la luz de una vela. Imaginaos, el señor encerrado en el armario con una vela aquí arriba con la que leía. Bueno, más allá de que sea una mitificación del personaje, como he dicho, es sobre todo interesante comparar el elemento de la isla de la ficción con el elemento de la isla de la realidad inmediata de Macedonio Fernández. Bueno, desde la lingüística planteada por Saussure, la isla, o mejor dicho, lo que sucede en la isla, representaría la ruptura entre significado y significante. Y esto tenemos que explicarlo, porque es muy importante. El signo lingüístico es arbitrario, ¿vale? Es decir, no existe ninguna correspondencia natural u orgánica entre la palabra árbol y el objeto físico que lo designa. La comunicación entre seres humanos es posible porque una comunidad de hablantes establece un acuerdo relativamente estable entre el significante, que vendría a ser el objeto físico, y el significado, la palabra que lo designa. He puesto ahí un ejemplo basiquísimo de esto. El significante vendría a ser el nombre que le damos a un determinado objeto, y el significado sería el objeto en sí mismo. Este acuerdo que establecemos los hablantes, entre nosotros y con los objetos, claro, puede modificarse con el paso del tiempo, pero normalmente lo hace de manera muy lenta, a lo largo de los siglos. Estamos buenos. A lo largo de los siglos. Como digo, realmente el vínculo que existe entre significado y significante es completamente arbitrario, y eso puede verse si recurrimos a un objeto visto desde varios idiomas. Por ejemplo, tengo yo por aquí, por ejemplo, esta cosa. Esto en español es un lápiz. En español de España, claro, es un lápiz. Sin embargo, en inglés es pencil. Así de arbitrario es el vínculo que existe entre el significado y el significante. Bueno, lo que pasa en esta isla es precisamente lo que sucede es que hay una aceleración extrema de ese proceso, ¿vale? Ese proceso que vincula el significado con el significante. El acuerdo social que sostiene el lenguaje se rompe de un día para otro y hasta de una hora para otra. Evidentemente, en la realidad esto es imposible, porque sería esto la Torre de Babel. Pero precisamente ahí reside una de las funciones de la ficción, que es exagerar ciertos fenómenos para hacer visibles los mecanismos que operan en la vida real. De hecho, hay un fragmento en la novela que también es muy ilustrativo, y es que una chica se manda una carta, me acuerdo a quién, da igual, manda una carta en un determinado momento de su vida, y al cabo del tiempo vuelve a encontrarse esta carta. Y ya no sabe lo que ha escrito en ella, es decir, lee lo que ha escrito, pero primero, su ortografía, su caligrafía no la reconoce bien, y segundo, ya no se acuerda de a qué realidades está remitiendo ese yo del pasado
en ese momento. Entonces, es un poco esta idea, ¿no? De el significado y el significante que se van perdiendo a lo largo del tiempo y que a veces, como se ve en el caso de esta chica, sucede en la vida real. Bueno, seguimos con otro problema, que es el del sujeto de la enunciación. Y esto ya es heavy metal. Bueno, en un determinado momento, la máquina de Macedonio comienza a asumir una voz propia y a narrar de manera autónoma e imprevisible el relato que nosotros estamos leyendo. Surge entonces un problema que podríamos denominar como de carácter ontológico. A ver, ¿qué es esto de la ontología? Bueno, pues muy resumidamente, para no entrar aquí en vericuetos y en laberintos filosóficos, la ontología es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza del ser, que existe, que no existe y que es el ser, ¿vale? La pregunta en este punto es, si la máquina no deja de ser un conjunto de cables y mecanismos, como una tostadora o un microondas, aunque utilice el lenguaje, ¿quién está realmente hablando cuando habla la máquina? A ver, vamos por partes. Aquí vamos a echar mano de la teoría de la enunciación de Benveniste. La idea es relativamente simple, pero puede complejizarse mucho. Bueno, la cosa es, el yo no existe dentro de los cables de la máquina, sino que aparece cuando la máquina empieza a hablar. Y vamos con tranquilidad a desarrollarlo. Bueno, la máquina, en un determinado momento, cuando empieza a hablar, de hecho, utiliza palabras como yo, aquí, ahora, esto, mañana, en fin. Estas palabras, en lingüística, en gramática, reciben el nombre de deícticos o elementos deícticos. Los deícticos son palabras que por sí mismas no significan nada en concreto. Yo, la palabra yo, no designa siempre a la misma persona, depende de quien esté hablando. Y la palabra aquí, cambia según el lugar en que nos encontremos. Y la palabra ahora depende del momento en el que se pronuncie. Son, por así decirlo, palabras vacías que necesitan que alguien las llene de significado. Y precisamente cuando la máquina empieza a utilizarlas, deja de parecer o de ser un simple aparato y empieza a comunicarse lingüísticamente como un sujeto. El yo, podríamos decir, nace en el momento en el que se enuncia. Y he puesto por aquí una captura del título de un poema chulísimo de Ángel González que se titula Deixis en fantasma. Es un poema en el que juega precisamente con todo el tema de esto, eso, aquel, bueno. Entonces, el lenguaje, para resumirlo muy rápidamente, el lenguaje no aparece como una consecuencia, como la consecuencia de una identidad previa, sino como aquello, que la produce. Yo creo que se entiende, ¿no? Más o menos. A ver, de todos modos, tampoco hay que rayarse si no se entienden bien este tipo de cuestiones, porque la novela está jugando todo el rato precisamente a eso, a invertir el orden habitual de las cosas. No es el ser el que crea el lenguaje, sino el lenguaje el que crea el ser. Esto en la novela. El yo, que habla en la novela, cuando habla la máquina, nace en el momento mismo en el que se enuncia. Esto rompe un poco con lo que he dicho anteriormente, pero es que, como digo, la novela está todo el rato jugando a romperlo con lo esperable. De todos modos, no lo he dicho, porque yo creo que es evidente, recomiendo que os leáis la novela. Es muy buena. Es una novela con una calidad de primer orden. Ricardo Piglia es un grande de la literatura. Tristemente fallecido, por cierto. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es el lenguaje como forma de supervivencia. Otro de los relojes. Estamos fatal, ¿eh? Bueno, otro de los relatos que incluye la novela nos presenta a Nolan, un personaje que en un determinado momento naufraga en una isla remota y queda completamente incomunicado y aislado del resto de la humanidad. Para combatir esta soledad, Nolan diseña una máquina destinada a mantener conversaciones consigo mismo.
y lo que hace es grabar preguntas en un canal y responderlas en otro. Y construye así una especie de diálogo artificial. Con el paso del tiempo, este aparato que ha creado Nolan comienza a formular preguntas en todas las lenguas que Nolan conoce y le ha enseñado. Y finalmente acaba reproduciendo frases tomadas de textos de James Joyce y en concreto de su texto Finnegan's Wake. Bueno, en ese momento el lenguaje dejaría de cumplir una función representativa habitual y ya no serviría para nombrar la arena, el mar o para pedir ayuda. Las palabras se separan de su realidad inmediata. Es decir, el lenguaje ya no estaría tanto motivado por una serie de necesidades de la vida real, sino que su función principal sería ayudar a Nolan a que no se vuelva loco, básicamente. Sería el lenguaje como forma de supervivencia, pero no como forma de supervivencia para pedir ayuda, sino que el lenguaje sería la ayuda en sí misma de ese personaje para no morir. Esto es bellísimo, en verdad, es una genialidad. O sea, los juegos con el lenguaje que se llevan a cabo en esta novela son una locura, son geniales, sencillamente geniales. Bueno, el lenguaje se transforma en una forma de vida autónoma, en un juego destinado a producir una ilusión acústica y semántica capaz de impedir la locura provocada por el aislamiento, como he dicho. Es la idea de no volverse loco gracias a tener un lenguaje, gracias a hablar, a comunicarse. El sentido de esas grabaciones ya no reside tanto en lo que dice como en el uso desesperado que Nolan hace de ellas. Y aquí tenemos que tirar mano de Wittgenstein. A ver, si como sostiene el filósofo el significado de las palabras depende de su uso, el verdadero significado de ese lenguaje no consiste en representar el mundo exterior, sino en permitir la supervivencia del sujeto frente al silencio absoluto. Dicho de una forma sencilla, el lenguaje deja de ser un instrumento para describir la realidad y se convierte literalmente, como he dicho ya antes, en una forma de supervivencia. Es un lenguaje que perdería todas las implicaciones relacionadas con la necesidad de comunicarnos con otras personas